Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, arrancamos último programa de la semana y lo hacemos en la fecha de aniversario del asesinato de Federico García Lorca, entre las miles de personas desaparecidas, asesinadas en nuestro país y que aún se desconoce su paradero. Por otra parte, pues esta semana hemos visto cómo comenzaba, ¿no?, la nueva temporada en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, eligiendo la mesa, y ante la sorpresa del propio Feijóo y Cuca Gamarra, como ni Vox le apoyaba. Así que vamos a tratar de analizar lo ocurrido en las Cortes en la jornada de ayer. Y por otra parte, vamos a hacer el repaso a la actualidad con Lucía Muñoz Dalda y Rubén Hood. Muchos temas por ver. La selección española femenina llegando a la final de un mundial, con algunas polémicas, pero sin duda algo histórico. Y también la polémica del sueldo del señor Feijóo, que no lo ha querido ocultar hasta última hora, con una cifra bastante astronómica y de manera pluriempleada, ¿no?, con tres fondos diferentes. En todo caso, arrancamos el programa, así que nada, poneos cómodos y cómodas que comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Rubén, Lucía? Muy buenas, ¿Qué Julián, ¿qué pasa? tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Aquí por lo menos en Madrid con calorcito, pero bueno, no sé cómo lo llevo. ¿Dónde estás tú ahora, Rubén? Yo en Valencia. Ahí, no sé, la humedad quizá. No, no, la humedad aquí es terrible, tío. Es Ajá. terrible, no se puede salir. Ahora mismo parece que hoy está la cosa un poquito más calmada, pero estos últimos días no se podía ni salir. Donde seguro que se está, creo yo, no sé, se me ocurre que por ahí por las islas se está algo mejor, ¿no, Lucía? Aquí se está bastante bien, también hace mucho calor, también hay mucha humedad y también hay mucha masificación turística Ah, este bueno, eso, mes. eso sí, eso seguro. Bueno, si os parece, empezamos pues por la jornada de ayer, en la cual, pues se abre de alguna manera la temporada 2023-2024 y pues hubo un poco de todo. Es decir, que al final, tanto en el Congreso como en el Senado, básicamente se eligió la dirección un poco administrativa, que muchas veces la gente no sabe bien para qué vale. Y te pregunto a ti, Lucía, que como has estado en la Casa de Diputada, conoces bien cómo funciona. ¿Qué es lo que se eligió concretamente ayer? ¿Qué es la mesa? ¿Para qué sirve? Y aprovecho para preguntarte qué destacas de la jornada de ayer. Bueno, ayer lo que se eligió fue la Mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno y el que vela porque, digamos, la actividad parlamentaria se pueda desarrollar con normalidad. Yo quería aprovechar para empezar para darle la enhorabuena a Noemí, a Martina, a Javi, a Lilith, a Yone y a todos los diputados y diputadas de Sumar. Y nada, desearles muchísima suerte y aciertos y que puedan desplegar una agenda donde el feminismo, la justicia social, el reconocimiento de la plurinacionalidad y la democratización de los poderes del Estado pues se pueda desarrollar. Creo que va a hacer falta mucha valentía porque tenemos una mayoría, digamos, plurinacional y democrática, pero no necesariamente de izquierdas, y creo que va a hacer falta esa valentía, ¿no?, que caracteriza a los diputadas y diputados de Podemos para poder desplegar esa agenda de temas, ¿no?, de justicia social, de feminismo, de plurinacionalidad y de democratización de los poderes del Estado. Ayer lo que vimos fue
pues una votación en la que se eligen a los miembros de la mesa, que son 9, y que ha dado lugar pues, a la conformación de una mesa progresista. Los bloques que vimos que se conformaron ayer pues fueron 178 votos de esa mayoría plurinacional y democrática que votó una mesa progresista, y luego una derecha totalmente dividida. Vox no votó al Partido Popular y el Partido Popular no votó a Vox. Esto llama mucho la atención después de haber estado semanas y semanas Feijóo diciendo que, bueno, que tenía 172 votos, y lo que se ha visto es que no. Por lo tanto, veremos cuáles son las consecuencias de esto para el Partido Popular. Creo que tanto la situación interna de Vox como el Partido Popular ahora mismo es muy complicada, y veremos qué pasa en las próximas semanas. No sé, Rubén, Lo voy a cómo... dejar aquí porque Sí, podría sí, sí, enrollarme sí. horas. Bueno, lo quería preguntar, Rubén, porque ya, es decir, lo de Feijóo con la mentira es algo impresionante. Es decir, que yo creo que la mayoría, los gallegos ya lo conocían, pero la mayoría de la ciudadanía creo que se ha encontrado un personaje que se tenía que frotar los ojos para que alguien así pueda ser presidente del gobierno de un país. Y creo que, no sé si, es decir, no sé si tú estás por la hipótesis de que ha mentido, ¿no? Todo esto que decía Lucía, que contaba siempre, tenemos 172, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al final han sido 130 y algo. Yo creo que incluso había gente del PP que ni ha votado a Cuca. Pero bueno, ¿tú qué crees? ¿Que ha mentido o que realmente es que no se entera de nada? Porque a mí con Feijóo me tengo como esa pregunta siempre. Y luego también, por otra parte, algo que apuntaba ya Lucía, es ese paso, es decir, no ya que tengamos un Estado plurinacional, que esa es una realidad, aunque haya una negación histórica en avances que así lo demuestre. Yo creo que otra de las cosas reseñables, aparte de que Feijóo mienta o no se entere, es un paso más en ese, digamos la realidad, ¿no? Que entre en el Congreso de esa plurinacionalidad, dando por hecho que lenguas oficiales, que en la Constitución así lo reseñan, tengan cabida en el Congreso. También te quería preguntar por esa novedad. ¿Qué te parece a ti, Rubén? Pues te digo la verdad, todo el proceso, cuando me pasó Irene los temas y tal, dije, bueno, me voy a preparar, a ver qué es lo que ha pasado, tal, y dije, no, es que yo creo que no he estado más desilusionado en mi vida con la política institucional. Yo creo que toda esta deriva me está haciendo tener una visión desesperante. El otro día, y os explico por qué, el otro día me reuní con varios colectivos y pues había un militante histórico de aquí, de Izquierda Unida y tal. Me decía, ¿sabes lo que te pasa, Rubén? Dice, es que, tío, tú eres un poco hijo del 15M. Y cabrón, me dice, tú te has criado en una pequeña victoria, os habéis criado en la victoria. Dice, nosotros llevamos luchando 40 años y claro, tú llegaste con la tirada que pegó Podemos, con los 70 diputados, con aquello que fue el 15M, y claro, ahora te has visto con esto y estás desilusionado. Y dices, normal, normal. O sea, todo este proceso lo estoy siguiendo con mucha desilusión. ¿Sabéis por qué? Porque aunque haya un pacto plurinacional, es lo que ha dicho Lucía. Sé que no va a ser un pacto muy ambicioso. O sea, que las políticas transformadoras van a ser muy complicados de implantarlas y que los procesos de negociación van a ser muy duros y que no estamos en la coyuntura que estábamos hace pues unos años, ¿no? Y todo eso me genera una desilusión que yo creo que también se transmite, no sé qué opinará el chat, no sé qué opinará la gente, pero realmente es lo que estoy pensando últimamente, ¿no? No estoy siguiendo mucho la política institucional. De hecho, aquí me estoy centrando más en la política de base, con sindicatos, con movimientos, con asociaciones, porque yo creo que falta un proyecto ilusionante, que volvamos a creer que la política institucional también es nuestra. Y yo creo que han conseguido que poco a poco el bipartidismo nos ha ganado un poco esa batalla, ¿no? Yo creo que estamos volviendo un poco al politiqueo, a los discursos más calmados, a los discursos más institucionales, más técnicos, más aburridos, ¿no? Sí, sí. Y esa es mi opinión. ¿Y de Feijóo qué piensas? ¿Que esto de hacer cara de sorprendido porque Vox ni siquiera apoyara, tú crees que es porque no se entera de nada o que realmente han mentido a la ciudadanía cuando decían que tenían el apoyo de Vox? Feijóo miente más que habla, pero da igual.
O sea, Feijóo miente más que habla. El hecho de que él sea el candidato que pertenece al partido político más corrupto de la historia de nuestra democracia, el hecho de que haya sido amigo íntimo de un narcotraficante, eso no pesa en la opinión pública. Y esto, pues menos. O sea, Feijóo podría hacer lo que quisiera, que realmente, teniendo el respaldo tan masivo que tiene en los medios de comunicación, seguiría siendo el candidato de la derecha, independientemente de lo que haga. O sea que, pues seguramente habrá mentido, pero es que le da igual. No, Y no, lo aparte sabe. lo ha hecho con el sueldo ahora esta semana, es decir, a unas horas, creo que ha sido a falta de 2 horas de la sesión en el Congreso, se conocía que había un tercer sueldo, no ya por senador y del PP, sino que por ser estar en la dirección del partido, no sé qué, también tenía otros 30.000 euros y esto lo ha ocultado y se ha sabido hasta hace poco y incluso le preguntaban y decía que era todo mentira, es decir, que lo de la Da mentira igual. va como pegado, ¿no? Era un hombre pegado a una mentira, que es que no, es inseparable, ¿no? Es impresionante. Y nada, también te quería preguntar a ti, Lucía, porque un poco al hilo, yo aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo de al final ha pasado con la reforma laboral, ha pasado con un montón de cuestiones que al final las reformas no son, o los cambios no son como a lo mejor le gustaría a Podemos, ¿no? Maximalista, pero al final yo sí que creo que también hay que celebrar pequeñas victorias porque al final todo lo que sea un paso hacia adelante creo que es positivo y no sé si desde Podemos también se celebra ese paso, creo yo que es un pasito hacia adelante de lo que es mostrar lo que es nuestro país, lo que no es un Estado plurinacional, de que se puedan usar las lenguas oficiales de este país en sus cámaras de gobierno, ¿no? Parecía algo normal, pero que es una novedad parece que ha llegado con esta nueva realidad donde no solamente las fuerzas progresistas, sino las fuerzas nacionalistas, pues también van a tener un peso y que al final se han solidificado en algo concreto como es algo que debería, creo yo, haber sido normal o implementado en el reglamento del Congreso y el Senado, que es que se puedan usar las lenguas oficiales, ¿no? Sí, bueno, yo creo que efectivamente tenemos que celebrar esas pequeñas victorias. Creo que no hay que adelantar acontecimientos sobre lo que va a pasar en cuanto a la agenda política, porque todavía nos queda la investidura y ahí es donde vamos a ver si se puede conformar un gobierno. Esto todavía no está garantizado. Lo que pasó ayer es simplemente la condición de posibilidad para que luego pueda haber una investidura. Si ayer no se llega a formar una mesa progresista, pues evidentemente la repetición electoral era mucho más probable. Claro. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, pues es un paso, un pequeño paso adelante para esa conformación de un futuro gobierno progresista. Creo que Francina Armengol, y esto no tengo reparos en reconocerlo, yo como mallorquina siento orgullo de tener una presidencia del Congreso mallorquina que además digamos, es dentro del Partido Socialista, del ala más progresista que ha reconocido siempre esa plurinacionalidad, y creo que el hecho de que se puedan ya hablar las lenguas cooficiales llega muy tarde, ¿no? Porque esa diversidad territorial lleva en las Cortes muchísimo tiempo. Sin ir más allá, en la pasada legislatura había más diversidad territorial que en esta representada. En esta hay Exacto. menos partidos pequeños. Quiere decir bueno, que simplemente la aritmética parlamentaria ahora permite que sea imprescindible, ¿no? El reconocer esas demandas históricas por parte de los territorios. Yo creo bueno, que hay muchas cosas que mejorar dentro de la actividad parlamentaria. Creo que su presidencia ahora tiene la oportunidad pues de hacer cambios, por ejemplo, no permitiendo los discursos de odio, no permitiendo el negacionismo de la violencia machista, del cambio climático, reformando los plazos de enmiendas parciales que hacen que se bloqueen la tramitación de las leyes, la retirada de los bustos de Juan Carlos I de los pasillos y de los espacios del Congreso, que haya transparencia, porque eso del sobresueldo de Feijóo ha sido por una declaración de bienes y de actividades que hacen los diputados y diputadas y que en la anterior legislatura Vox no lo hizo nunca.
Entonces, eso de alguna manera también se tiene que garantizar que todos los diputados y diputadas expresan, digamos, y dan cumplimiento a lo que dice el reglamento, que es que tienes que, digamos, explicitar si hay algún tipo de incompatibilidad y cuáles son tus egresos, etcétera. Y luego yo creo una cosa clave que incluso le llegó a pasar factura al propio Partido Socialista es que ciertos medios de comunicación, que no son ni medios de comunicación, tengan acreditación en el Congreso y que son, digamos, medios pues de ultraderecha, mientras que a medios, digamos, más humildes no se les impide su funcionamiento ahí. Luego también lo que ha sido una vergüenza es que no se haya reformado el Congreso para, digamos, diputados con discapacidad, como puede ser Sí. Echenique. Entonces, bueno, yo creo que hay toda una serie de cuestiones, pero de las lenguas cooficiales me parece que es histórico y que si esto se convierte en una realidad, porque no olvidemos que esto ya se ha dicho muchas veces también, que se iba a poder Sí. hablar y luego no ha ocurrido, ¿no? Entonces ya veremos lo que pasa, porque ya veremos si hay legislatura. Ahora estamos en un momento muy Claro. complejo en el que tenemos que ver si hay si esa mayoría plurinacional y democrática que se ha visto en esta votación se mantiene para la investidura de Pedro Sánchez. Sí, sí. Hay una cosa que, bueno, aquí, claro, hay ya un avance, ¿no? Porque es verdad, bueno, seguramente Rubén esté de acuerdo conmigo. El papel de la presidencia de la mesa de Meritxell Batet tiene como varios puntos bastante negros. Yo, evidentemente, es decir, el comportamiento que tuvo con el tema del escaño de Alberto Rodríguez fue, vamos, inaceptable, pero también no ha sido el único, ha habido varios, ¿no? Pero hay otra cosa, y os pregunto también por ello. Como decía Lucía, esto da una puerta abierta, no segura, pero lo que sí da la certeza que Junts no es ese. Es decir, eso que se decía que no, le va a decir que no al PSOE y le va a decir que no al PP y no va a haber gobernabilidad. Bueno, esto yo creo que ya es un paso para decir que tiene la capacidad de acuerdo y que en este caso ha sido con el PSOE. Yo creo que eso abre la puerta una posible investidura, por lo menos que sea más probable, ¿no? Porque realmente lo importante es si dan los números para que haya gobierno. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, que son los elementos de acuerdo con Junts, y que, joder, es que yo personalmente creo que son muy buenos, porque no solamente ha sido el asunto de que se puedan usar las lenguas, sino que también estamos hablando que pedían que se investigasen las cloacas del Estado, que sabéis que es uno como de los temas tabú. Hemos visto como incluso en las diferentes comisiones de investigaciones pues no han permitido ni PSOE ni PP a que fuera, por ejemplo, Ferreras, Ana Rosa, todo esto que hubiera sido realmente, porque si hay algo inexplicable aquí es que cuando te pillan con el carrito de los helados, tenemos los audios, tenemos todo. El papel que han tenido los medios de comunicación ha sido tremendo, aparte de la policía patriótica, todo esto que es un auténtico escándalo, pero que al final como que el PP y el PSOE se cierra, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Rubén del 15M, que lo que hizo fue un poco abrir algunos de los candados, ¿no? que tenía ese bipartidismo. Pues creo que esto hace que también sea más democrático, ¿no? Así como yo puedo ser crítico con ciertas posturas del independentismo, que se haga justicia, que se defiendan los principios básicos de una democracia, no solamente el tema de las cloacas, sino también el atentado del 17A, donde también hay varios elementos oscuros, donde se suponía que el imán este del atentado yihadista era un informante de los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que al final, ni tan mal que el posicionamiento de Junts para llegar al acuerdo hayan sido, bueno, el uso de las lenguas. Creo que también a nivel europeo se han hecho una iniciativa para que en el Parlamento Europeo también se puedan usar las lenguas oficiales del Estado español, aparte del castellano, y que se retomen estos dos temas que más o menos como que quedaron ahí en el cajón. No sé, Rubén, qué opinas, pero ni tan mal, ¿no? Que al final yo era como, con Junts va a ser imposible, pero si esta es la vía del camino, de que son temas como más o menos democráticos, que puedan aceptar, o el que se considere democrático. Porque yo creo que cuando se usan las cloacas del Estado para acabar con la democracia, no es una cuestión ideológica, sino de falta de democracia. Pero no sé, Rubén, que si te ha sorprendido gratamente como a mí. Ojalá para los acuerdos de cara a la investidura de la presidencia vayan por esta línea también.
Hombre, en ese sentido, o sea, esa baza, si se jugase, si se llegase a un acuerdo y se empezase a investigar las cloacas del Estado, sería maravilloso. Yo dudo que eso pase. Pero ya te digo, ahora Pero Jun un sí que momento, tiene. supuestamente, bueno, esto es información que dan varios medios, supuestamente para darle el apoyo a Armengol, el acuerdo fue que se usara el catalán en el Congreso, se ha ampliado al resto de lenguas, y que se investigasen las cloacas y el atentado del 17. Esto ha salido publicado, es decir, que este es el acuerdo para que se saliera Armengol. Luego veremos cuál va a ser el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, pero digo que si van por esta línea, ni tan mal, ¿no? Que estas sean las peticiones, ¿no? De cosas que son antidemocráticas que se investiguen de verdad. Por supuesto, por supuesto. Además, yo creo que fue uno de los perjudicados fue Xavier Trías, ¿no? El documental este Sí. de las cloacas del Estado, que además recomiendo a las cloacas. Creo que es un poquito largo, bastante extenso, bastante denso, pero es un documental que recomiendo porque, ya te digo, es lo que hemos hablado antes. Dice, ¿por qué Feijóo se puede permitir el lujo de mentir? Pues porque tiene eso, unos medios que son afines y también unas cloacas de Estado que han estado operando para que fuerzas de izquierda o fuerzas independentistas no lleguen a tener poder. Y en el momento que han tenido algún tipo de relevancia política, de relevancia social, se ponen en marcha estas cloacas para derribar a quien se ponga por delante. Ojalá, ojalá salga esto delante y se empiece a investigar, porque lo que va a haber ahí dentro de esas cloacas, bueno, ya lo poco que hemos visto Sí, sí. ya es histórico, pero no ha tenido la trascendencia que debería tener. Está ¿Por claro. qué? Porque se han ido tapando todas esas investigaciones que se deberían haber hecho y, te digo, el poder siendo el poder, o sea, sin más. Total. No sé qué opinas al respecto de este acuerdo, esta vía, o no sé si tú ves que Junts, Lucía, ¿por dónde crees que van a ir las exigencias de cara a la investidura? Porque todo lo que se está hablando es que van a pedir que haya un referéndum, o que haya un indulto, una amnistía con el tema de los presos políticos, etcétera. Yo creo que esta segunda vía es más viable. El PSOE, yo creo que el tema de referéndum no quiere ni oír hablar. Pero ¿por dónde crees que va a ir Junts, que un poco tiene la llave de la investidura de Pedro Sánchez, ya sea con la abstención o con el sí? ¿Por dónde crees que van a ir las negociaciones? Yo creo que esto hay que leerlo en clave catalana y a mí la política catalana creo que es de las, digamos, de los sistemas políticos, digamos, más complejos, ¿no? Que si no se sigue la actualidad política del día a día es difícil de descifrar, pero creo que por una parte hay, digamos, un eje de libertades, ¿no? Que tiene que ver pues, con esa ley de amnistía. Eh, Creo que eso va a ser un tema importante que el Partido Socialista va a tener que aceptar, por lo menos permitir su tramitación. Eh, Veremos después, digamos, del acuerdo firmado a lo que se hace, qué pasa, ¿no? Y para empezar, si hay acuerdo de investidura. Y después creo que sí que va a haber, digamos, por ejemplo, con el tema del espionaje de Pegasus, pues una posición muchísimo más exigente por parte de Junts, ¿no? Ellos han sido muy insistentes en esto, tanto en el Congreso como en Europa. Y después no sé si habrá también algún tipo de cambio en las formaciones, digamos, de gobierno, en las instituciones catalanas. Yo creo que más allá de todo esto, pues todo lo que sea la profundización democrática del Estado, pues es una cosa en la que podemos estar de acuerdo esa mayoría democrática. Creo que beneficia, igual que las cuestiones de la plurinacionalidad y reconocimiento de la plurinacionalidad y de la libertad eh, eh, política, pero creo que evidentemente pues todo lo que sea la democratización de los poderes del Estado, y aquí no solo estoy pensando pues, que se conformen esas comisiones de investigación respecto a determinados temas, sino también en la renovación del Consejo General del Poder Claro, claro. Judicial, que lleva bloqueado más de 4 años por un partido popular
que está permitiendo que el órgano de gobierno de los jueces esté parasitado hasta ahora, ¿no? Creo que esa ley de reforma para la conformación de mayorías, para la renovación de ese Consejo General del Poder Judicial, puede ser también una de las exigencias de esa mayoría plurinacional y democrática que tiene que dar apoyo a un futuro gobierno. Total. Bueno, hablando de democracia, fijaros porque esto no ha sido, lo he estado viendo antes justo de que comenzara el directo. Bueno, hoy se cumple el 87 aniversario del asesinato de Federico García Lorca. Hace poco, también, bueno, yo como extremeño recordé también el 87 aniversario de la masacre y de la carnicería de Badajoz, que, bueno, asesinaron en un día más de 4.000 personas en la plaza de Toros, y que tanto PSOE como PP han intentado ocultar este rastro. Y fijaros con lo que he estado desayunando esta mañana. Juanma Moreno dice en un tuit: se cumplen 87 años del asesinato de Federico García Lorca, un genio de corazón andaluz apasionado por su tierra que emocionó al mundo con su obra y talento. Siempre será recordado como una de las grandes figuras de la cultura, orgullo de Granada y de toda Andalucía. Claro, esto cuando sus compañeros de partido, y bueno, está la frase, por hacerla muy suave, de Casado, ¿no? Bien, los progres que con el tema de los huesos de los abuelos, cosas de Carcas, tal. Bueno, y claro, si uno conoce realmente lo que ha pasado, ¿no? Hay, bueno, testimonios tremendos, ¿no? Hace poco Willy Veleta, ¿no? Ponía el testimonio de una señora de 80 años intentando buscar el cuerpo de su padre, que era un líder de la UGT, y que por eso mismo lo asesinaron, lo ataron a un camión, le prendieron lo rociaron de gasolina, le prendieron fuego y lo llevaron por todo el pueblo. Cosas como esta hemos visto, y que aún a día de hoy no solamente el padre de esta señora, sino el propio García Lorca, pues todavía no se conoce su paradero, y hay pues decenas de miles de personas buscando los restos de sus familiares para poder enterrarlos, etcétera. Bueno, no sé qué lectura haces tú, Rubén, de que esto lo ponga el presidente de Andalucía, no solamente presidente de Andalucía, sino también líder en Andalucía del Partido Popular y PSOE-PSA, cuando sus compañeros pues le restan, ¿no? Hemos visto como también Rajoy presumía de haberle dado 0 euros al presupuesto de la Ley de Memoria Histórica. Por lo tanto, los familiares tienen que poner su dinero para hacer excavaciones, buscar los cuerpos, etcétera, y que sigue siendo una de las asignaturas pendientes a estas que estaba diciendo Lucía, de un Estado plurinacional y democrático que se resiste a serlo. Y no solamente este es un Estado plurinacional, sino que también es un Estado que está en deuda con miles de víctimas, a las cuales las ha revictimizado 2 veces, no solamente por los crímenes terribles de lesa humanidad que se han realizado y no tener un estándar democrático a la hora de juzgar estos crímenes de lesa humanidad, sino condenar al ostracismo, al silencio y al dolor, guardárselo internamente, y que ni siquiera se pueda hablar, no puedas buscar a los familiares. Y como decía esta señora en el testimonio con Willy Veleta, encima los cristianos, los buenos eran ellos, y mi madre, la esposa de mi padre, nunca me permitió hablar de ello y que se pudiera, porque encima era una doble condena, ¿no? Bueno, no sé qué opináis de este tuit de Juanma Moreno, y también de la situación, ¿no? De paupérrima, que al final, con el esfuerzo de asociaciones memorialistas o de las propias víctimas de la guerra civil y también de la dictadura de Franco, al final es una asignatura pendiente que no sé si esta legislatura pensáis que se pueda avanzar, pero que sigue siendo una asignatura pendiente, y que, bueno, hoy nos lo recuerda un grande de España como Federico García Lorca, que hasta alguien de su categoría, ¿no?, conocido en todo el mundo, se sigue sin conocer dónde están sus restos, y que no se le pueda dar un entierro, ¿no? No sé, Rubén, ¿qué opinas de esto? Que, bueno, uno de los temas históricos, no es una cosa puntual, cada año podemos recordar su aniversario, pero vemos que los avances son pequeñitos, y todo a pulmón, sin bombona del Estado de oxígeno, los familiares gastándose el dinero para buscar. También Olga Rodríguez hace poco en su pueblo contó, junto a más personas, cómo fueron los hechos en su pueblo. Es decir, que al final vemos como
esto también no nos normaliza como un Estado, como un país democrático, sino que tenemos ahí bastantes heridas sin curar y que son necesarias curar para que este país sea realmente democrático y tenga un mínimo respeto por, creo yo, por los mínimos, ¿no? No ya democráticos, sino morales y del mínimo de defensa de los derechos humanos. No sé, Rubén, qué opina otro aniversario más sin que al final haya un apoyo decidido del Estado y del Partido Popular para normalizar algo que en cualquier país sería lo lógico. No, a mí la palabra que, cuando lo estaba escuchando, la palabra que tenía en mente era hipocresía. O sea, tu amigo, o sea, tu partido, compañero, es el que pacta con Vox. Y ambos estáis recortando derechos al colectivo LGTBI. Y un dato, los ataques contra el colectivo LGTBI aumentan casi un 50% en el primer trimestre de 2023. Esto no es casualidad. O sea, esto no es casualidad. El auge de todos estos discursos LGTBIQ-fóbicos viene, uno, por estos partidos políticos con los que pacta también el señor Juanma Moreno y el Partido Popular en general, y en parte por esa connivencia con los medios de comunicación, como decía Willy Toledo. Gran parte, gran culpa de que Vox esté ganando posiciones, no solo a nivel institucional, sino a nivel ideológico, que esté ganando posiciones en la opinión pública, la tenéis vosotros. Así, Y así, que todos vosotros, todos todos vosotros. vosotros, Qué o genio. sea, Sí, sí, es tremendo ese vídeo. es espectacular. Y con respecto a la memoria histórica, yo me politizo ya pues con cierta edad, con 20 años, 20 y tantos. ¿Por qué? Porque las instituciones no me han enseñado, no me han educado. ¿A ti te han contado algo sobre la guerra civil en el instituto, en el colegio? Porque a mí absolutamente nada. ¿Sabes? Y aparte te lo cuentan de una forma muy eh, objetiva, muy neutral, muy de puntilla, muy como si, bueno, fue un hecho histórico más lo que pasó aquí y vamos al siguiente tema. Es en plan, ¿pero estamos locos o qué? Estamos locos, que o sea, realmente cuando uno empieza a entender y a leer y a estudiar lo que ha pasado en este país, te echan las manos a la cabeza. Dice, hostia, pero de verdad hay una parte muy importante de este país que no sabe lo que ha pasado en la guerra civil, que Totalmente. no sabe lo que ha pasado durante el franquismo. Y eso se ha ocultado y se sigue ocultando, a pesar de que se den pequeños pasos. O sea, hay un hueco ahí tremendo de intentar generar ese silencio, que no se hable del tema. Ujú. No vayamos a hablar de las fosas del abuelo, como diría Pablo Casado. Sí, No, sí. aquí lo que hubo fue una masacre. Y el problema que tenemos es que todavía no tenemos fuerza institucional o fuerza política para cambiar el relato, para que la gente conozca qué fue lo que realmente supuso el franquismo, qué fue lo que supuso aquel golpe de Estado a la democracia y qué fue todo aquel, pues, todas las cunetas, explicar todas las cunetas que hay en este país y todos los muertos que tenemos en este país que no se conocen su paradero y cómo se ha intentado ocultar esa historia. Es que es tremendo, es tremendo. Y a mi pesar creo que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Sí, aparte, yo digo, más allá de lo terrible, ¿no? De lo que puede ser una guerra, incluso un estado autoritario como puede ser una dictadura, también sanguinaria y criminal, creo que lo más grave, hombre, es difícil comparar, es el ostracismo en el cual la democracia le ha dado a esas víctimas, ¿no? Sin ningún tipo de resarcimiento y casi una doble revictimización, pero que me parece que es tremendo, ¿no? Comentaba eso de la educación porque me parece tremendo, ¿no? Que es que hay un desconocimiento total. Yo siempre recomiendo, creo como que te abre los ojos a personas que cuando ven y no han leído sobre el tema, el silencio de otros, que es un documental que yo creo que Joder, te queda mudo, yo, es decir, es impresionante. yo le voy a Eh, recomendar ahora ese. sí, sí, porque es que te explica no ya lo que ocurrió, sino lo que se hizo para silenciarlo. Y dice, pero ¿cómo es posible en un país democrático que se haga esto? Pero bueno, no sé, Lucía, qué opinas al respecto. Bueno, a ver, yo creo que en fechas como hoy, ¿no? En el 87 aniversario del asesinato de García Lorca, pues conviene recordar pues, que a Lorca lo mataron por rojo, por maricón, y que hay miles de víctimas del franquismo que como él, pues no sabemos dónde están.
y es necesario pues encontrarlas y devolvérselas a sus familias como un proceso de reparación que todavía, desgraciadamente y lamentablemente, no ha ocurrido en este país. Por eso yo creo que es muy importante que se dote financieramente la ley de memoria democrática para que se pueda cumplir. Yo creo que en Baleares, precisamente, tuvimos una ley pionera de fosas que ha permitido pues la recuperación de los restos de cuerpos, ¿no? de republicanos y de víctimas del franquismo para devolvérselas a sus familias. En esta legislatura recuperamos el cuerpo de Aurora Picornell, que es la pasionaria mallorquina, y creo que eso ha sido también un símbolo de lo que ha significado Unidas Podemos en un gobierno. Y bueno, creo que el Partido Popular pues puede incluso votar a favor, como hizo en Baleares, de esa ley y luego pactar con Vox la derogación de la misma ley. Efectivamente, como decía Rubén, pues es un ejercicio de hipocresía que no solo es hipocresía, sino que va en contra de los derechos humanos. Y bueno, creo que también es necesario digamos, reconocer todo el trabajo que han hecho las asociaciones memorialistas, sin todo el trabajo que hizo, por ejemplo, la Asociación Memoria de Mallorca, todo lo que se ha conseguido pues no habría sido posible, y a pesar de todo eso pues quedan muchas cosas por hacer, como por ejemplo pues que el monumento fascista que tenemos en Palma, en Safachina, siga en pie, y que el Partido Popular no es que, digamos, que quiera destruirlo, sino más allá de eso, lo que quiere es reconocerlo como bien de interés cultural. Creo que es un error, creo que es un insulto para las víctimas, y creo que haría bien el Partido Popular en respetar los derechos humanos. Precisamente hablando de derechos humanos, uno de los colectivos, no solamente hubo una persecución, no solamente bueno, en la guerra civil, sino también en la dictadura de Franco, una persecución no solamente política, sino también por la orientación sexual, evidentemente el influjo de un sector de la iglesia, ¿no? Muy politizado también a la derecha, que sigue teniendo mucho poder hoy. También había una persecución. Y hablando de recomendaciones de películas, no sé si la habéis visto, te estoy llamando locamente, justamente habla de ese periodo de transición, de todas las resistencias que tuvo el colectivo LGTB, incluso como, igual que a nivel político, hacían que la gente se avergonzase, ¿no? Los familiares, por tener algo así, después de una represión brutal, no solamente asesinatos, también, bueno, o tratarlos como enfermos o meterlos en la cárcel. Y estabais hablando un poco como la llegada de Vox ha entrado a normalizar ciertos discursos de odio político, pero también hacia el colectivo LGTBI, y precisamente en los últimos días hay una cosa que a mí me preocupa, me llama bastante la atención, porque realmente es una constatación que vamos hacia detrás, que bueno, en este caso ha habido, a ver, es verdad que esto es como una lluvia constante, igual como los asesinatos machistas, pero también estamos viendo, y yo aquí sí que creo que hay un pico. El titular dice: organizaciones alertan de la escalada del odio al colectivo LGTBI tras las últimas agresiones. Es decir, estamos viendo ya de manera real cómo hay como una persecución, por ejemplo, a la bandera LGTBI, prohibiéndola en estos gobiernos de PP y Vox. Ojo, que le echamos, parece, toda la culpa a Vox, pero también se han hecho en gobiernos solamente del PP, es decir, que al final tampoco vamos a blanquear aquí al Partido Popular. Recordando también que Vox es una decisión del Partido Popular, pero hay numerosos casos. Por ejemplo, queman una bandera LGTBI en el municipio granadino de Purullena. Creo que también han prendido fuego en la entrada de un local gay en Sevilla. Bueno, hay una serie de noticias, como a diario casi, que, bueno, no tengo los datos, pero todo indica que hay un repunte de la violencia contra el colectivo LGTBI, y que también la hemos visto de manera institucional, ¿no? Como medidas contra, hemos visto algunos gobiernos que lo primero que han hecho es quitar, aparte de subirse el sueldo, ¿no? Masivamente, quitar bancos con los colores arcoíris, ¿no? Digamos en defensa del colectivo LGTB, tema de banderas, etcétera, ¿no? No sé, Lucía, cómo lo ves, y
¿realmente tú también tienes esta percepción de que hay un repunte de acciones violentas, ¿no? Contra el colectivo LGTB? Lo que sí está claro es que hay un repunte en los discursos, incluso en el Congreso o en instituciones y gobiernos municipales, de acciones contra el colectivo LGTB, que yo creo que, me imagino, tendrá esa transferencia de normalización. Si lo hace un gobierno, ¿por qué no voy yo a prender fuego a un local gay, ¿no? Es decir, que es tremendo, ¿no? Decirlo así, pero no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que efectivamente la campaña de odio de Vox y el silencio cómplice del Partido Popular pues tiene consecuencias en la calle. Por ejemplo, en junio en Palma hubo 2 agresiones LGTBI fóbicas y en una de las manifestaciones donde pues visibilizábamos esa agresión y la condenábamos, pasaron 2 chavales de 13 años por ahí y viendo las banderas, lo que se les ocurrió gritar fue "Arriba España". Creo que es bastante sintomático Sí, y sí. creo que dice mucho de la cultura, ¿no? que se genera de odio hacia el colectivo, que genera este tipo de discursos y este tipo de gestos que tiene la extrema derecha y que el Partido Popular le permite o incluso también, digamos, los hace, ¿no? Eh, yo creo que también el aumento, ¿no? de los casos de violencia de género este verano son extremadamente preocupantes. Creo que llevamos pues 32 asesinadas en lo que va de año, 3 asesinadas en 24 horas y es verdad que en verano siempre suele haber un repunte y que por eso es muy necesario pues, recordar que hay un número de atención a las víctimas que es el 016 para las víctimas de violencia machista y también que hay un grupo un teléfono, gracias al Ministerio de Igualdad, de atención a las víctimas por agresiones LGTBI públicas, que es el 028. Ajá. En este contexto, pues creo que también es necesario dar un debate o por lo menos una reflexión sobre qué es el terrorismo de extrema derecha, porque que se ataque, ¿no? El acontecimiento de Sevilla a mí me parece como para reflexionar, ¿no? Hasta qué punto esa violencia puede llegar a ser considerada terrorismo de extrema derecha. Sí, sí. Aparte hemos visto, bueno, hablando de esto precisamente, Dan Causa, precisamente, bueno, el responsable de los jóvenes de nuevas generaciones del Partido Popular, hacía un tuit diciendo que, un poco al hilo del asesinato de Fernando Villavicencio, creo yo, en Ecuador, el candidato a la presidencia, todos los asesinatos, es decir, no hay ningún candidato de izquierda que haya sido asesinado que haya sufrido ningún escrache. Claro, evidentemente le han llovido. Bueno, de hecho, el propio Twitter le ha hecho la rectificación con un montón de casos de asesinatos de izquierda. Bueno, el PP en su mundo, pero lo que sí es cierto es que este repunte es real y que no sé si más allá de la hipocresía, la falsedad también de la derecha, ¿no? De negar esa violencia que también tiene un componente político. Creo, más allá que luego cale en la sociedad y que veamos un repunte en otras violencias, ¿no? Como la del colectivo LGTBI. ¿Tú a qué lo achacas? ¿Tú crees que realmente hay una conexión directa de la entrada, la normalización no ya en redes de troll, sino no, de alcaldes, de diputados en el Congreso que normalizan esta violencia contra ciertos colectivos, entre ellos el LGTBI, que luego, pues, simultáneamente, pues, en las calles también vemos esa violencia? Pues eso, o sea, es que la derecha necesita o mentir o usar la violencia. O sea, como el fundador del diario falangista como era Diario Pueblo, ¿no? Ujú. Que decía que la derecha defiende los intereses de 200 familias. Claro, de 200 familias, las más adineradas, las más ricas, ¿no? Entonces es complicado convencer a toda una población de que tienes que votar en contra de tus intereses. Entonces, ¿qué necesito? O bien tener jueces, o bien tener medios de comunicación, o bien tener influencia, o bien usar la violencia. Bueno, yo creo que más que O deberías decir I. Es decir, Y, y, no es y, O, y. es I. Entonces, pues, esta es una más. O sea, y lo lamentable es que
la derecha que tengamos en España sea de este nivel. O sea, porque ellos al final son los que lanzan el dog whistle, ¿no? El silbato del perro. O sea, ellos van lanzando ciertos mensajes y después acaba con esto, con un local gay, pues de esta forma, o con un asesinato, o con una agresión homófoba. Ellos son los que impulsan, los medios. Vamos a dar voz a todas las fuerzas políticas porque aquí somos todos democráticos y ahí es donde se empiezan a ampliar esos discursos de odio, que después se van replicando mucho en mensajes de TikTok, en mensajes de YouTube, mensajes de Facebook, porque los chavales jóvenes, o sea, cuidado porque estamos teniendo unos problemas. Yo no sé tú, Julia, pero a la hora de hacer contenido, yo veo que hay ciertas figuras que tienen mucha más relevancia que uno, que su mensaje llega mucho más lejos. Discursos antifeministas, o sea, Sí, sí. Chavales, creadores de contenido antifeministas, hay, pero como setas. Sí, sí. O sea, sale uno detrás de otro. Y yo creo que ahí nos está faltando en el cómo atraemos nosotros a esos chavales para que no pasen a ese discurso, porque yo ya te digo, cada vez lo veo más convincente y además con una cantidad de reproducciones que cuando yo veo eso digo, me echo las manos a la cabeza. Sí, sí. Pero yo creo que es una bola de nieve, es decir, no se puede simplificar un poco lo que tú dices, pero lo que está claro es que la derecha, y no a nivel nacional, sino a nivel internacional, ha apostado todo a lo digital, a veces con la connivencia de las propias plataformas, y sí que, bueno, evidentemente luego ciertos creadores de contenido pueden ser autónomos económicamente y ser, pero lo que está claro es que ha habido una sinergia, claramente, y yo creo que se ha visto sobre todo durante la pandemia del coronavirus como hubo una apuesta total por eso, pero anteriormente también, y aquí, bueno, venimos hablando ahí una cosa que se repite, y de hecho me da pie para hablar del fenómeno Milei, ahora que ha ganado las primarias, las PASO, ¿no? Que bueno, la política en Argentina es un poco especial, en este caso las primarias de los partidos, cuando hay varios candidatos, se votan públicamente, no los militantes de los partidos, sino que todo el mundo puede votar por la persona que quiera, y en este caso, bueno, pues en Argentina se presenta Milei, él solo, por su partido, y luego había diferentes candidatos en los otros partidos, y ha sido la persona más votada y su partido el más votado, con un 30%. Y esto yo creo que tiene una explicación. Se decía mucho en Argentina, yo lo sigo bastante, que Milei no va a tener un buen resultado porque en el último tiempo le habían soltado la mano. Algo que también se decía con Vox, como Ana Rosa, Los Santos, bueno, pues algo parecido. Parece que lo usaron un poco para llevar la ventana de Overton a la derecha y luego que el partido de Macri pareciera moderado, ¿no? Un poco estrategia parecida, pero realmente, y en Argentina es muy evidente, más allá de las características políticas, ¿no? Y que haya habido dos gobiernos malos, de Alberto Fernández por la izquierda y de Macri anteriormente por la derecha, que le haya allanado el camino, pero donde tiene Milei la fuerza es en las redes sociales. Incluso Fernando Cericedo, que es el estratega digital, no sé si os suena, hay una página, se llama, en redes sociales, pero también en la web, se llama La Derecha Diario, que es decir, es como exagerado las mentiras que lanza y que tienen decenas de miles de retweets, pero que lanza como el alineamiento por dónde hay que atacar a la izquierda, ¿no? Pero no solamente en Argentina, sino que también difunde bulos a nivel internacional, apoyando a esa red internacional, que en principio es Vox, pero voy a poner un vídeo en el cual, bueno, Ayuso prácticamente dice lo mismo que dice Milei con el tema si recordáis, de la justicia social. Y luego Esperanza Aguirre, para sorpresa, por lo menos cero, por mi parte, también defendiendo a Milei, porque al final son todos de ese espacio de fundaciones neoliberales que básicamente hablan de quitar el Estado, todo el gasto público, y que haya un libre mercado total, que no haya que pagar impuestos, etc. Y esto es lo mismo que defendían los de la escuela de Chicago, que luego operaron en la Operación Cóndor, etc. Pongo el vídeo como introducción para el que no lo vea y os pregunto sobre el fenómeno Milei, si lo habéis seguido, por qué pensáis que ha tenido éxito. Darme solamente un minuto para ver cómo replica exactamente igual el discurso de Milei, Ayuso y Esperanza Aguirre. Estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad. Dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor
una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse ricos, pobres, a él le va bien, hay que castigarle, el que a alguien le vaya bien es el culpable de que a mí no me esté yendo bien, hay que ir a por ello, hay que intervenirlo, hay que expropiarlo, promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables. Entonces dicen de Milei, es histriónico, es verdad, está loco. Y un amigo mío dice, hay que estar loco para pensar que la Argentina tiene arreglo. Pero es que Milei, a diferencia de lo que tú crees que es un ignorante, es un grandísimo economista, reconocido por los economistas del mundo entero. Bueno, pongo solamente eso, Esperanza Aguirre diciendo que es un gran economista, que es la leche, no sé qué, y luego repitiendo lo mismo, ¿no? Que la justicia social es un invento de la izquierda para generar odio, que al que le vaya bien ponerlo ahí en la diana, tal. Todo esto, mientras vemos, porque esto es constante, vemos que en la crisis, bueno, da igual, todos estos meses lo hemos visto, como las empresas energéticas, los bancos, etcétera, tienen como récord de ganancia y aún siguen blanqueando o criticando o diciendo que esto de la justicia social es un invento para generar odio, cuando se dice que a esas empresas se le pongan un impuesto para ponerle más fácil a la mayoría. Esto que decía Rubén de las 200 familias. Al final tienes que inventarte esta estrategia precisamente para esas 200 familias que financian precisamente a candidatos que lideren estos partidos, sea Ciudadanos, sea Vox, sea Partido Popular, y que lidere en la agenda discursos supuestamente en esta línea. Bueno, ¿qué opinión tenéis, Rubén? ¿Qué opinas de la victoria de Milei? ¿A qué se debe? Pero es un poco acontextual, porque es verdad que en el resto de América Latina están gobernando el giro hacia a la izquierda, pero en este caso Milei, que es el socio de Vox, pero que gente como Ayuso y Esperanza Aguirre pues también lo defienden, ha vencido con cierta rotundidad en Argentina. ¿Por qué crees que ha ganado y qué crees que puede pasar en Argentina si luego termina gobernando Milei en Argentina? Voy a hablar de lo de Milei con el último fragmento. O sea, lo último que hemos visto en el programa de Todo es Mentira, o sea, le voy a dar la vuelta a la tortilla, ¿vale? En el programa, ¿quiénes eran los tertulianos? Esperanza Aguirre y Ábalos. Sí. Claro, claro, si el marco de pensamiento o la influencia de la opinión que está saliendo de la televisión te la da Esperanza Aguirre o te la da Ábalos, lo normal es que después personas como Ayuso o personas como Feijóo tengan éxito. Solo así. O sea, yo el otro día escribí un tuit sobre eso. No gana Milei. Milei no gana las elecciones. Ganan los que ponen ahí a Milei delante de la opinión pública. Déjame que te haga un paréntesis, porque esto no... Es decir, hay una cosa como muy relevante, seguramente que no esté pendiente de lo que pasa en Argentina, pero yendo a algo que no está en este vídeo, Esperanza Aguirre dice: Milei ha ganado porque los tuyos, los que tú defiendes, los peronistas, no sé qué, y hablo diciendo: ¿qué estás diciendo? Yo no tengo nada que ver con... ¿Sabes? Como Cristina Kirchner es el enemigo. Y fíjate... el principio de transposición, lo loco que es Cristina Kirchner y seguramente Massa, que es del ala de derecha, así, no sé cómo decirte, sería como el presidente de Extremadura, ¿sabes? Es como el ala derecha, es liberal dentro de ese frente amplio de la izquierda, y precisamente ha habido una campaña brutal de mentiras de Lawfare contra Cristina, que al final ha hecho que se baje y que presenten a un candidato dentro de la izquierda escorada a la derecha. Ahí ya ha ganado la derecha de por sí, pero fíjate que en la discusión era Esperanza Aguirre diciéndole a Ábalos por culpa de los peronistas, tal, que hay que recordar que Alberto Fernández también era una figura muy tibia, muy pegado al ala derecha de ese frente amplio que ha gobernado en Argentina, y Ábalos dice: a ver, ¿qué dices? Quita bicho, yo no tengo nada que ver ni con los peronistas ni con Kirchner, ¿no? Y al final ese bipartidismo tirando a los intereses de esa élite, y seguramente haya bastantes paralelismos, porque precisamente yo creo que ha habido una desmovilización en la izquierda, porque la gente más afín a Cristina Kirchner le acusa a Massa y al sector de Alberto Fernández de no haber defendido con fuerza a Cristina Kirchner de todos los ataques de mentiras, acciones de Lawfare, etcétera, y que al final, bueno, pues todo esto ha penalizado al espacio de la izquierda, que creo que cuando haya elecciones generales se va a activar algo así como lo que ha pasado en España, que en las municipales, con toda la lucha dentro de la izquierda, ha tenido muy malos resultados, pero ante la opción de que pudiera haber un gobierno con Vox dentro, pues en las generales ha
se ha reactivado y al final le ha dado la vuelta a la tortilla. Perdón que me he extendido en el paréntesis, pero era por darte la razón y por poner algún matiz más. Perdona, Rubén, sigue. Claro, o sea, a mí no me sorprendía. O sea, yo Milei lo he visto hasta en la sopa, lo he visto en un montón de vídeos, en un montón de reels, y estoy seguro, claro, y en un montón de programas mainstream en Argentina. Pues claro, es normal que saliera. O sea, ¿a quién le ha sorprendido esto? Eso y que Argentina es un pueblo que tiene mucha rabia dentro. O sea, no se han implementado políticas transformadoras por X razones, ¿no? Entonces hay una desigualdad tremenda en ese país que no se está viendo reflejada o no está teniendo salida por la izquierda. Entonces pone a una persona como Milei, que es un buen orador. O sea, Milei es un buen orador, independientemente de las cosas que diga, porque para mí un buen orador es el que utiliza es el cómo lo dice. Y Milei habla suelta la rabia, y esa rabia puede conectar con mucha gente si tienes unos medios de comunicación que te lancen tu voz, ¿no? Entonces Milei puede conectar con mucha gente por el cómo lo dice las cosas, ¿no? Como si él también fuera una persona que está afligida por esa desigualdad, aunque la defienda a la inversa, ¿no? Criticando la justicia social. Y te voy a leer un comentario a raíz de lo que escribí. Hice un hilo sobre esto, que era un hilo bastante simple, ¿no? Hacía un análisis sobre cómo Milei ha ascendido gracias a las redes y gracias a los medios de comunicación. Sin eso, Milei no existiría, ¿no? Está claro. Entonces me escribe un chico de derecha, me dice, entonces, bajo esa premisa, podemos decir que Podemos llegó al gobierno gracias a la presencia mediática de Podemos en sus inicios, con la imagen de un Pablo Iglesias que predicaba la erradicación de la casta política. Cuando el poder mediático da visibilidad a las posiciones contrarias a la ideología de turno, todos pierden la cabeza. Lo que buscan los comunistas son el control de la información, incluyendo a la prensa independiente, ¿no? Hay algo relevante de este comentario. Y es que hay una parte que es verdad. Sí, la primera O sea, sí. claro, Podemos tiene relevancia, uno, porque tiene el empuje del 15M y porque había un señor con coleta que hablaba en todos los medios de comunicación. O sea, es ahí donde radica la fuerza política tanto de la derecha como de la izquierda. Y claro, la derecha tiene todos los medios de comunicación. Es normal que den salida a este tipo de personajes, ¿no? O que ahora últimamente Podemos no tenga, o Podemos o cualquier otra organización de izquierda no tenga relevancia en los medios de comunicación y veamos a Ábalos y a Esperanza Aguirre de tertulianos. No es que las personas no crean que hay que combatir el cambio climático o hay que luchar por la justicia social, no. El problema es que estos medios de comunicación, que también son pedagógicos, o sea, que son de educación, o sea, cuando tú te informas a través de esos medios y si te dicen que el problema son los ocupas, pues tú te creas una opinión en base a lo que te están diciendo esos medios de comunicación, que aunque estén de capa caída, entre comillas, tienen todavía mucha relevancia en el panorama político. Y eso es lo que ha pasado con Milei. No gana Milei, ganan los periodistas que impulsan a Milei. Yo creo lo de buen orador, te lo pongo entre comillas, yo diga un orador eficiente, porque al final, Claro, sobre todo en redes, es como un bucle, ¿no? Tú haces intervenciones en medios, te ven, pero luego se hace viral precisamente por la eficiencia. Es decir, el llamar la atención. Al final es una economía o una claro. industria de llamar la atención. Claro, entonces, si a cada frase le metes un insulto o le metes zurdos de mierda, no sé qué, y lo de bueno entre comillas porque creo que roza lo éticamente No, posible, no, pero no. O sea, sí. No es que sea ético o no. Es el hecho de que llega a conectar, independientemente del cómo, ¿eh? esa es una. Y luego la conexión del pueblo, es decir, viene de dos gobiernos terroríficos, el de Macri, que subió la deuda brutalmente, nadie quería... Bueno, luego han hecho renovación y tal, pero ha sido un terror. Y luego, evidentemente, el gobierno de Alberto Fernández ha sido súper tibio, no da ninguna respuesta a los problemas, ha seguido creciendo la inflación, la economía está mal, y encima ponen de candidato al ministro de Economía, ¿no? Que ha llegado a un acuerdo con el FMI, porque sí hay buena relación, cosa que con el kirchnerismo pues no hubiera pasado, pero que al final creo que lo que conecta, que creo que es la clave, no sé si os acordáis en el Corralito, y eso queda pendiente en toda Argentina, yo que viajo bastante, es que se vayan todos, que no quede ninguno, las caceroladas, ¿no? Porque al final era muy parecido a ese bipartidismo, a ese turnismo, y que al final es verdad que el kirchnerismo al final fue un poco más salida
deje de dar más espacio a los movimientos sociales, pero sí que creo que el discurso de Milei es muy conecta mucho con el políticos de mierda, hay que acabar con vosotros, no sé qué, como creo que conecta mucho con lo que viven los argentinos, que me da igual tu discurso si al final yo no puedo llenar la nevera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí un poco los tiros. Bueno, no sé, Lucía, ¿qué opinas también de esta victoria de Milei? Y luego de las sinergias también, ¿no? De aquí a Ayuso, que muchas veces lo tildan de loco, tal, no sé qué, pero que no solamente son socios de Vox, sino que también vemos dentro del PP una parte, de la que ya hemos hablado bastante, Cayetana, Ayuso, Esperanza Aguirre, etcétera, como también aplaude con las orejas a que pueda vencer Milei. Bueno, yo creo que efectivamente sobre los factores explicativos creo que Rubén ha dado con una de las claves, que es cómo el poder mediático puede aupar, ¿no? A un loco peligroso condenado por violencia de género como es Milei, en unas primarias en Argentina, que creo que también, bueno, no debe sorprender, que el discurso no es nuevo, digamos, es un un Chicago Boy, ¿no? En su vertiente pinochetista, y esto es algo que hace décadas, ¿no? Que el discurso neoliberal de que digamos, la libertad se entiende como desde una posición negativa, el Estado no puede interferir en la libertad de los individuos y por lo tanto hay que reducir el Estado en su máxima expresión, y eso pues implica, digamos, también un discurso antipolítica que es muy peligroso para las mayorías sociales y las clases populares. Además es que estas ideas, cuando se han puesto en práctica, es que el otro día leí un hilo de Pedro Torrijos en los que hablaba pues de una historia. En 2004, 200 anarcocapitalistas se van a un pueblo de Nueva Inglaterra para, digamos, fundar el pueblo soñado del anarcocapitalismo con una municipalidad, digamos, reducida a su mínima expresión. Entonces, pues claro, pues no tienen recogida de basuras, no tienen planeamiento urbano, no tienen absolutamente nada, y se van autoorganizando como pueden. Claro, eso también implica una responsabilidad individual muy alta que no se dio en ese pueblo, y por lo tanto la gente acabó tirando basura pues cerca de su casa y tal, y acabaron viniendo unos osos que se comían la basura de los vecinos y vecinas, y claro, pues la comida humana, al ser más calórica, al tener más azúcar, pues eso, digamos que alteraba muchísimo a los osos, se volvían mucho más agresivos, con lo cual acabaron teniendo pues ahí a una panda de osos espídicos que les impidió hacer una vida normal, y al cabo de 10 años pues dieron por clausurado el proyecto. Quiere decir que es que cuando yo entiendo que llama mucho la atención y es muy atractivo esa idea de no hay que pagar impuestos, es un robo, el dinero tiene que ir a nuestro bolsillo, no sé qué, y creo que hay que hacer un ejercicio de explicar pues qué es la independencia financiera, qué significa tener dinero en el bolsillo, qué significa la libertad en un sentido positivo, que requiere de un Estado que dé las mismas oportunidades a esos individuos, porque los individuos no nacen todos iguales, hay unas condiciones materiales que determinan tus márgenes de libertad, y creo que es una batalla ideológica que digamos, en los diferentes formatos, y uno es las redes sociales, se tiene que ir dando, porque si no, pues tenemos otra vez una vuelta a estos discursos dogmáticos neoliberales que cuando se han puesto en práctica, con este ejemplo tonto que os he puesto, pues se ve que son un fracaso. Sí, sí, el pueblo al que te refieres es Grafton, en el Freetown Project, que es brutal la historia. Yo recomiendo que la Pues, busquéis. Tía, yo no la conozco, tío, yo no la conozco. Bueno, es impresionante. Tienes que hacer un vídeo con eso, porque precisamente hay varias cosas, ¿no? Otra de las cosas que no había, un servicio de bomberos. Entonces, lo que ocurrió ahí es que, bueno, y luego la libertad cada uno lo entendía de una manera. Cuando empezaron a venir los osos, empezaron a hacer cacerías de osos, y alguna abuela también le daba pasteles de carne a los osos. Entonces, claro, ahí hubo una guerra civil de cómo había que tratar a los osos, y por primera vez hubo asesinatos en ese pueblo. Y también por primera vez hubo incendios, que bueno, al final fue un
una auténtica locura. Pero bueno, ahí os pongo si la referencia a Gladstone, Newsfire, bueno, en un bueno, sí, en Nueva Inglaterra, pero si buscáis por Freetown Project o por Grafton, lo encontráis una historia espectacular. Pero bueno, dicho queda. Y luego hay, por cerrar el tema de, bueno, no sé si llamarle historias de la derecha o de cambios que estamos viendo. Hemos visto también cómo ha habido unos cambios, ¿no? Con estos gobiernos, sobre todo municipales y autonómicos, donde Vox está bastante presente. Hemos visto acciones contra el colectivo LGTBI y también hemos visto cómo ha habido una recuperación, es decir, por mi tierra. Fijaros que en Extremadura la señora esta, ¿no? que es una broker de fondos de inversión para quedarse con el dinero de las familias ganaderas y apostar por las macrogranjas, etcétera. Vimos cómo participó en el bulo, ¿no? De que Garzón estaba diciendo que había que eliminar el consumo de carne, una serie de bulos que acompañaron, ¿no? Que había criticado la carne española. Bueno, todo esto apareció en todos los medios de comunicación. Ya en su momento, desde Pandemia Digital, descubrimos que era una militante de Vox, cosa que evidentemente no se decía. Y curiosamente, bueno, pues es la consejera de Extremadura, Camino Limia, por parte de Vox, que ha puesto la Dirección General de Toro y la Dirección General de Caza, al mismo tiempo que se ha eliminado la Consejería de Igualdad. Bueno, hemos visto incluso la propia Camino Limia como decía que había que fomentar entre la infancia las corridas de toros, es decir, algo que me parece una auténtica brutalidad. Y luego hemos visto en varias poblaciones, por ejemplo en Gijón, que ha vuelto a gobernar la derecha, cómo han vuelto con dinero pagadas, con dinero público, que yo creo que aquí es donde está, más allá de las prohibiciones. Yo personalmente, más que estar a favor de la prohibición, estoy a favor de que no se gaste dinero público en festejos de maltrato animal. Y hemos visto el discurso de este tipo, que es el presidente de la Asociación Taurófila de Asturias, porque ha habido bastante roce, un enfrentamiento entre la población que no quiere toros, por lo menos con dinero público, y los que defienden que haya toros, que al final, bueno, es una minoría. Pero yo creo que en el año 2023, si hablamos de la locura a veces que parece lo de Milei, yo creo que los argumentos del tipo el presidente de una asociación, de la Asociación Taurófila de Asturias, es brutal. Para el que no lo haya visto, vamos a verlo. Y también os pregunto sobre, bueno, el testimonio, no sé si lo habéis visto, de este señor, que no tiene ningún desperdicio, sí. Y también de este avance, ¿no? Del empleo del dinero público en festejos de maltrato animal. Lo escuchamos para el que no lo haya visto porque es imperdible. No entendemos cómo pueden estar en contra de los toros cuando escaldan centollos o comen angula o maltratan a sus perroflautas haciéndoles fumar marihuana y tratando peor a sus propios animales. Los toros no sufren como puede sufrir una violada por cuestiones de honor, de dignidad, es decir, solamente conocen el daño físico. Ese daño físico no ha sido jamás demostrado en términos científicos. Bueno, no sé, es que en tan poco tiempo dice tantas burradas, pero entre otras cosas, bueno, dice que mientras escaldan centollo le dan de fumar a sus perroflautas, y luego que lo comparan con las violaciones. Cuando es una violación, es que no sé a qué se refiere, pero mete allá las personas violadas, que no es lo mismo violar a una mujer que matar a un toro o algo así. Y luego termina que eso de que sufren los toros, que tienen sufrimiento físico, que eso no está demostrado. Bueno, estaría bien, a lo mejor hay muchos comentarios, dice, estaría bien que le pusieran una banderilla a la mañana y a la noche, o le atraviesen una espada a ver si tiene dolor o no. Pero bueno, no sé qué opináis del testimonio este en particular, porque al final los argumentos para seguir defendiendo, sobre todo que y en época de crisis se gaste y se emplee dinero público, y como dice Camino Limia, encima para que los niños, fomentarle entre los niños este tipo de espectáculos. Bueno, me gustaría vuestra opinión, porque es uno de los avances también de la batalla cultural, Lucía, no solamente la represión contra ciertos colectivos, contra colectivos feministas, colectivos LGTBI, sino también el avance, ¿no? De algo que creo que en la sociedad seguido por una minoría, pero que es un elemento de batalla cultural donde Vox apuesta a todo. Y, por ejemplo, si tiene que elegir en Extremadura con qué se queda, es precisamente en un sitio donde pueda avanzar o gastar dinero público en corridas de toros. Bueno, ¿cuál es tu opinión de la defensa de este tipo, que creo que es un poco surrealista, pero de una realidad que es el avance también de gasto de dinero público en fomentar las corridas de toros?
Pues ojalá no tener que hablar de esto en pleno siglo XXI, la verdad. O sea, para mí la tauromaquia es tortura y creo que no debería destinarse ni un solo euro de dinero público a fomentar la tauromaquia y menos a la infancia, cuando las organizaciones de infancia lo que están pidiendo es que se prohíba la entrada de los menores de edad a las corridas de toros e incluso que no se emita por los medios de comunicación en horario infantil esas corridas de toros porque porque las consideran violencia contra la infancia. Esta fue una de las cuestiones que durante la negociación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia, el Partido Socialista se posicionó con el Partido Popular y tumbó una enmienda de Unidas Podemos en la que lo que se proponía era precisamente eso, atender a las demandas de las organizaciones de infancia. Faltó valentía ahí, se podría haber blindado ese derecho de la infancia y perdimos esa oportunidad. Creo bueno, que vamos a seguir viendo lamentablemente esto y que podemos volver atrás. En Baleares la entrada a menores de edad estaba ya restringida desde hace muchos años y ahora parece que vamos a poder volver a esa permisividad, ¿no? con la entrada de los menores de edad a las corridas de toros. Creo que es un retroceso en derechos de la infancia muy grave. Total. No sé qué opinas. Ya había visto el vídeo, ¿no? de este tipo, Rubén. Sí. Espectacular, ¿eh? No se le, es que Sí. decía alguno, dice, bueno, ahí tú, no sé si me dice, yo era antitaurino, pero después de ver este vídeo me lo estoy pensando. Es decir, son irrebatibles estos argumentos. Yo estaba pensando hacer un vídeo precisamente hoy con este fragmento, de hecho. Pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? Fíjate cómo ¿quién le da voz a este tío? O sea, tenía varios micros de varios medios importantes. Estaba Televisión Española, estaba La Sexta, estaba tal. Entonces, claro, cuando tú le pones el micro a una persona así, el nivel de la opinión pública baja. O sea, se está hablando o sea, le estás dando voz a un personaje de este calibre. Es como cuando ves en Horizonte de Iker Jiménez, que te ponen de un lado el cambio climático y del otro los negacionistas, o de un lado uno que cree la Tierra es plana y que, bueno, pues ahora en pleno siglo XXI vamos a tener que defender que la Tierra es esférica, ¿no? Pues el nivel del absurdo es ese, y dándole voz a este tipo de personas. O sea, ¿qué te digo, Julián, desde el fragmento? ¿Qué te puedo decir? Si es que es un esperpento. Y yo creo que el 99% de las personas van a decir, pero ¿este tío quién es? Claro, decían, Pero claro, este es el presidente, imaginaros los demás. claro. Es como cuando a Mujica le preguntaban cuando él era presidente y dice, qué bien está Uruguay ahora, ¿no? Y dice, pues, ¿cómo estarán los otros, no? O sea, pues esto es igual. O sea, no hay duda de que después hablan de paguitas, o sea, porque todo esto que votan a la derecha y tal, la tauromaquia sin financiación pública se cae. Claro. Se cae por su propio peso, pero paguitas, bueno, algunas las dejamos, ¿no? De hecho, hay una cuestión, ¿no? Que siempre hay choque, ¿no? Dice, no, es que lo que tendría que hacer es prohibirse. Pero al final, yo creo que es una cuestión de inteligencia emocional también. Sí, eso es lo que seguramente a un 20-30% de la población con más sensibilidad respecto al maltrato animal es lo que le sale. Pero si tú piensas con un poco de control emocional, dices, bueno, creo que lo más sensato es empezar por algo que sea más respaldado mayoritariamente, y creo que es como, joder, si alguien quiere esta barbaridad, que se la pague por lo menos, pero no encima que la tengamos que pagar nosotros. Y eso al final, como es una minoría quien la sustenta, aunque es verdad que quizás con poderío económico, pero que realmente vemos que en la mayoría de los territorios es insostenible. Incluso recordaba, porque hay una cosa también, ¿no? Con el tema del flamenco y los toros, ¿no? Que se ha proyectado como imagen en España, que eso es lo que representa a los españoles cuando es muy minoritario. Y fíjate que precisamente el otro día leí Jovellanos, ¿no? El filósofo que se habla en el siglo XVIII de la fiesta pública, y decía que es como muy minoritario. Es decir, ya en el siglo XVIII era muy minoritario, quizá pues había una élite que la potenciaba, pero que en muchas provincias ni había festejos de toro ni había nada, ¿no? Entonces, esos registros también
también están, y al final vemos una élite la que la potencia, que ahora mismo hay una élite que la quiere volver a potenciar, pero realmente no tiene ese apoyo. Pero bueno, cambiamos de tema y ya cerramos el tema con un tema más agradable, y precisamente, Lucía, que yo sé que a ti te encanta el fútbol, bueno, pues hay una noticia espectacular, no solamente por lo deportivo, creo que también en lo social. Tenemos este debate, ¿no? También había bastante crítica y en el chat, cuando hablamos de ello, decía, bueno, pero realmente no se ha avanzado tanto. Bueno, es un poco como lo que hablamos de la inclusión de las lenguas oficiales, como el euskera, el gallego. Vale, no es un avance total, pero es un pasito, por lo menos. Entonces, yo creo que, bueno, este éxito deportivo es la primera vez que se clasifica la selección española de fútbol para una final de un mundial, pero no solamente es el dato, digamos, esta reseña, sino que, por ejemplo, otro dato que ha acompañado es que muchísima gente lo está siguiendo, a pesar de que los horarios son como muy, muy complicados. Y el otro día, por ejemplo, la semifinal tuvo 45,4 de SER, que es una auténtica burrada, que solo se ve pues en un mundial cuando juega la selección española masculina. Vemos también que tiene ese apoyo, y luego pues hemos visto también en los últimos años cómo se están llenando los estadios, cómo poco a poco se están ganando a pesar de todos los obstáculos. Y simplemente por poner una de las cosas que hemos visto, y no sé si Lucía seguramente sí lo haya seguido, lo lamentable del presidente de la Federación Rubiales, cuando le hacen declaraciones como dándole todo el apoyo a Bilde, al técnico, al hombre, repitiendo es un hombre, que no sé qué, un hombre, y no diciendo nada de la jugadora. Yo creo que eso ha oscurecido un poco, porque ha habido una tensión previa, ¿no?, con el equipo técnico formada por hombres y la selección femenina, y al final creo que eso ha oscurecido un poco. Pero en todo caso creo que ha sido algo espectacular. Y luego, por otra parte, y esto ya es un tema de la semifinal, que también se han hecho muchos memes. Claro, las dos jugadoras que metieron goles fueron Salma Parayuelo, que es una maña, pero que es racializada, de color negro, y una gitana, Olga Carmona, han marcado hoy los dos goles que han llevado a la selección española de fútbol a la final del Mundial. Que sepan los fascistas que España es hoy más feminista, multirracial y pluricultural. Y una de las cosas que habían eran memes de los de Vox con los colores de la selección pintados, pero con cara de cabreado, porque quienes marcaban los goles es también una realidad. Si antes hablamos de un Estado plurinacional, también tenemos que hablar de un país multicultural y multiétnico. Así que bueno, Lucía, ¿qué opinas de este gran logro de la selección? Y también un poco, parece que se está apoyando más desde la izquierda, algo que es poco habitual con la selección española, o que eso tenemos en la cabeza. Yo creo que no sea tan así. Parece que la derecha no está celebrando tanto los goles de la selección femenina de fútbol como lo están haciendo desde la izquierda. Esto es un poco impresión viendo las redes, que luego también es una pequeña burbuja. Pero ¿cuál es tu opinión de todo este acontecimiento? Y que, por cierto, la final será este domingo a las 12, me imagino que también la verás, y que al final es un hito deportivo que creo que también hace un avance social en derechos a las mujeres, o por lo menos que se acerque más a la igualdad dentro del deporte profesional o de élite. Bueno, pues muy orgullosa de los logros que está consiguiendo la selección femenina de fútbol, y que se hayan clasificado para la final, ¿no?, que se va a jugar este domingo. Y que además lo haga con ese porcentaje de share del que hablabas, ¿no? Casi un 50%, que son millones de espectadores y de espectadoras. Y eso, bueno, pues quiere decir que el deporte femenino pues interesa, ¿no? Sorprende, sin embargo, que yo recuerdo en 2011 que se ponían pantallas en la calle por parte de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, ¿no?, de las instituciones, para seguir el Mundial de Fútbol masculino, y sin embargo no lo estamos viendo en este caso. Por lo tanto, pues yo creo que el deporte femenino se merece más, ¿no? Y que efectivamente pues este podría ser uno de los gestos que se podría haber tenido por parte de las instituciones. Respecto al hecho de que haya marcado goles pues una persona gitana y una persona racializada, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con este discurso. Con el meme también, ¿no? Al final un poco meme. Sí, ¿no? Y que el fútbol masculino lleva décadas pues siendo multirracial, pluricultural, y aún así vemos insultos racistas, y que la visibilidad está muy bien, pero que este tipo de discursos sobre estrellas del deporte pues al final justifican una especie de validez
de una persona racializada, de una persona gitana, pues en función de si son excelentes en algo o no. Es como si, no sé, como si estas personas pues necesitaran ser brillantes, ¿no? Para al final es un clasismo también, y eso no me gusta tanto. Sí. Rubén, ¿qué opinas de esto? Y no sé si también has seguido cómo se ha movido en redes, ¿no? Al final un poco más, por lo menos en redes, ¿no? Yo creo que no es real o no es tan real. Yo me imagino que la mayoría de la gente en España se alegra de los éxitos deportivos, pero luego en redes, en esa burbuja, al final hay como un sesgo ahí de izquierda alegrándose más de los avances y del éxito deportivo de la selección femenina de fútbol. No sé qué opinas al respecto. Yo es que iba a ir por esa línea, por el hecho de que se está viendo cómo la izquierda sí que está apoyando más a la selección. De hecho, yo cuando terminé de ver la semifinal estuve ahí ojeando a ver qué es lo que ponía Abascal, qué es lo que ponía Vox, qué es lo que ponían algunos diputados. Les ha costado, ¿eh? O sea, les ha costado porque, claro, el hecho de no decir nada llegando la selección a la final era ya demasiado clamoroso, pero yo creo que les está picando, un poco. O sea, están ahí intentando, hostia, a ver cómo encajamos esto. Pero ya te digo, yo creo que además la final va a ser líder de audiencia por primera vez en plan a este nivel. Y esto yo creo que es una lucha histórica que se ha ido ganando el movimiento feminista y que espero que siga en esa línea. No sé si también con la crítica de lo que rodea el mundo del fútbol, ¿no? No hay que perder tampoco esa perspectiva de quién es la FIFA, a pesar de independientemente que sea la selección masculina o femenina, independientemente de quién sea el mundial. O sea, además recomiendo, hay un documental muy bueno en Netflix que habla sobre la corrupción de la FIFA, de cómo la FIFA tiene mucho poder político a la hora de decidir ciertas cosas, de cómo puede influir en el mundo de la política. O sea, poniéndolo todo en contexto, ¿no? Sí. De hecho, hay un documental de la media inglesa, un medio independiente que habla sobre el fútbol inglés, pero que hizo un documental de todo el tráfico de influencias y sobornos con el tema del Mundial en Qatar, cómo se compraron los votos, etcétera, y la corrupción que hay, incluso yendo más allá. A ver, yo creo que todo esto es un avance con el empuje de las jugadoras, pero que es insuficiente. Al final, como decía Lucía, solamente una vez hemos llegado a la final de un mundial de fútbol y bueno, la hemos ganado. Y fijaros, la que se montó, creo que fue en 2010, pues eso, todos los ayuntamientos tal. Otra vez llegamos a una final de un mundial y es verdad que no se ha visto tanto. Por lo tanto, se dan pasitos, pero al final no se llega a esa igualdad, evidentemente. Y si hablamos de tema de salario, ya ni hablemos cuando la élite de fútbol apenas, pues una minoría son las que son profesionales, cuando pues, en el fútbol masculino la profesionalidad, evidentemente, hay como varias divisiones, la primera, la segunda B, etcétera, y eso evidentemente también tiene que evolucionar, pero creo que se van dando pasos en esa dirección y todo paso que hay, pues yo creo que es positivo. Pero bueno, en todo caso, el domingo a las 12 sería la final y nada, desde aquí pues todo el apoyo y nada, hemos terminado los temas que tenemos preparados. No sé si queréis comentar algo antes de despediros, Lucía, Rubén. Pues nada, daros mucho las gracias. Siempre es un placer participar en este programa, Julián. Gracias. Y un saludo, Rubén. Gracias a ti. Rubén. Pues nada, lo mismo, Julián. Gracias por el trabajo, gracias por la invitación y nos veremos prontito. Venga, sí, ¿no? A ver, espero que nos veamos en persona, que por ahí algo en ciernes preparándose. Bueno, pues nada, lo dicho, gracias de nuevo por estar ahí. Y nada, buen verano, vacaciones si tenéis, aprovecharla. Así que nada, gracias por estar ahí. Chao, venga, chao. Un saludo al chat también. Venga, hasta luego. Chao. Venga, hasta luego. Bueno, y muchísimas gracias a todos un día más por acompañarnos en este repaso a la actualidad, en este caso con Rubén Hood y también con Lucía, y que, bueno, pues hemos repasado cómo al final, creo yo, ¿no?, en esa caída libre de la derecha, Feijóo creo que cada vez se le está poniendo la cara más parecida a Casado en esa convocatoria de un congreso para ratificar su figura después de sacar a Junta Cuca Gamarra, que no supiera por qué Vox ni siquiera Vox le daba los votos para la presidencia en la mesa del Congreso. Pero bueno, al final
digamos que la derecha no está pasando un buen momento. Dirán la izquierda, bueno, pues habrá que disfrutarlo, pero eso no quita la dificultad en las negociaciones para que realmente haya una investidura de renovación de un gobierno de Pedro Sánchez en una coalición todavía más compleja aritméticamente que de la anterior, y que sí que es verdad que es una buena señal que se haya podido negociar esa presidencia en la mesa con Junts a cambio de, bueno, el uso de las lenguas oficiales en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, y también, y esto creo que es importante, de la investigación de las cloacas del Estado y de ese ataque yihadista en Cataluña que tantas incógnitas dejó. Así que nada, si queréis vernos en directo, estamos de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde en Twitch, y luego pues estamos en todas las redes sociales que veis aquí, tanto en la web como en el canal de YouTube de Pandemia Digital, pero también en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y las plataformas de audio. Así que nada, gracias por estar ahí, buen fin de semana, chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.